Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un tarot interactivo para ver qué es lo que hace falta sanar para construir vínculos saludables y satisfactorios. Las relaciones de pareja son en nuestra vida uno de los mayores espacios de proyección inconsciente. Eso quiere decir que quedan en evidencia nuestros miedos inconscientes, nuestros traumas, nuestras heridas emocionales y muchas veces somos ese principal obstáculo para vivir y experimentar esas relaciones bonitas que queremos para nuestra vida. Así que si sos una persona que está buscando saber cómo vincularse conscientemente, de una manera saludable y desde el disfrute, este tarot interactivo es para vos. Soy Jazmín, esto es Gorgona Tarot, así que vamos a ver qué dicen las cartas. Bueno, bienvenidos a este tarot interactivo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser mezclar las cartas. Voy a extender 3 opciones y ustedes van a elegir una de ellas. Les recuerdo mientras mezclo las cartas que todas mis lecturas están 100% enfocadas en poder reconocer acciones, actitudes y creencias tanto positivas como negativas a fin de poder fortalecer dones, talentos y justamente actitudes positivas y reconocer para transformar esas actitudes que nos limitan o que nos alejan de esa vida que deseamos vivir. Bueno, aquí vamos con la opción número 1, opción número 2 y opción número 3. Ahora les recomiendo tomarse un breve instante, hacer una respiración profunda y sin pensarlo mucho, elegir cuál de estas 3 cartas les resuena. Bueno, vamos a ir con la opción número 1, la carta del Caballero de Bastos, y vamos a tirar algunas cartas más para poder completar bien este mensaje. Bueno, una lectura súper clara en donde el eje principal del que nos hablan estas cartas tiene que ver con la ira, tiene que ver con el enojo. Podemos ver que la carta principal es la carta del Caballero de Bastos, representada por un hombre con su armadura que está yendo a toda velocidad, tirando fuego. Y es una carta que nos va a hablar del deseo, de la pasión, de los impulsos, pero también nos va a hablar de la ira y del enojo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todas estas cartas, hay una energía no solo relacionada a la ira contenida que se expresa a través de los vínculos, sino también en donde el deseo se torna como demasiado impulsivo, ¿no? Como si fuese el deseo quien gobierna las relaciones, ¿no? Más allá de lo que queremos construir a nivel impulsivo, nos dirigimos hacia eso que nos llama la atención a toda velocidad y puede que sea necesario aprender acá a registrar un poco más si hacia donde nos estamos dirigiendo nos sirve o no nos sirve o si está relacionado realmente con lo que queremos para nuestra vida. Entonces, en esta opción lo principal va a tener que ver con este deseo que parece gobernar todo y dirigir como un motor nuestra vida sin permitirnos antes poder reflexionar realmente qué es lo que estamos construyendo o si la persona o las personas con las que decidimos relacionarnos son positivas o no para nuestra vida, ¿no? Además de que la carta del Caballero de Bastos también implica un poco esta idealización de que va a llegar una persona a rescatarnos o a liberarnos de ese enojo contenido, ¿no? De una manera como muy pasional o incluso como bastante idealizada, ¿no? Como si fuese este príncipe de cuentos que viene y nos rescata de nuestra torre, de nuestro castillo. Entonces es importante tener en cuenta todas estas cosas a la hora de buscar vínculos saludables. Hay una carta que es muy importante acá, que es la carta de la fuerza, que es un arcano mayor. En esta carta en sí misma podemos ver que hay un conflicto, que hay una persona que está tratando de
alimentar o de domesticar, o está luchando contra este león, ¿no? Cualquiera de estas dos miradas tienen mucho que ver con el significado de la carta en sí, ¿no? Porque este león representa nuestra propia animalidad, representa nuestros deseos más profundos, nuestros deseos instintivos y básicos, ¿no? Como pueden ser la necesidad sexual, como pueden ser también la necesidad de contacto físico con un otro, más allá de que esta no sea sexual. Cuando esta carta sale en posición invertida, hay un desequilibrio en relación a esas fuerzas. Por lo tanto, pueden existir dos escenarios y que pueden darse tanto en simultáneo como ir alternándose a lo largo de la vida, ¿no? Que van desde esta sensación de que nuestros deseos, nuestros instintos y nuestra animalidad gobierna nuestra vida, como también esta pulsión por reprimirlo o negarlo, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos existe esto de vivir al servicio de nuestro deseo o existe esto de reprimir, negar, ocultar, esconder el deseo. Entonces, esta carta es una invitación a poder conectar con esas necesidades que todo el mundo tiene por ser humanos, por ser mamíferos, conectarlos desde un lugar de equilibrio en donde podamos reconocer y atender nuestras necesidades y nuestros deseos, pero sin dejar que tengan el poder o el gobierno de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, es frecuente cuando aparecen estas cartas que existan por ahí vínculos muy fogosos, que existan vínculos tal vez un tanto violentos, en donde el poder y el deseo de someter a otro cobra muchísima importancia. Son cartas que nos hablan de muchísima intensidad, que puede tornarse también en pulsiones destructivas, tanto hacia uno mismo como hacia otras personas, ¿no? También otro escenario posible son pasar muchos periodos de tiempo como desconectados incluso de la sexualidad, desconectados del deseo, y al no expresarse esta necesidad y este deseo justamente va generando un caldo de enojo, de mal humor, de irritabilidad también desde el interior. Entonces me parece muy importante comenzar a indagar varias cosas. Una, ¿por qué el deseo ocupa este lugar tan protagónico en la vida en vez de estar al servicio del ser? Ver de dónde viene esto, pero también esto de ver cuáles son las heridas que fueron generando un enojo creciente en nuestro interior, ¿no? ¿Cuál fue ese enojo, esa ira o esa molestia que no fue expresada en su momento y que fue generando presión hasta ahora? La carta de la sota de copas en posición invertida es una carta que nos habla un poco de la evasión de la realidad. Cuando aparece esta carta es posible y es probable que nos sintamos atraídos o atraídas por personas que no nos corresponden, por personas que no tienen los mismos sentimientos que nosotros, ¿no? Personas que tal vez ni siquiera están disponibles emocionalmente y que para poder como satisfacer ese deseo recurramos a la fantasía, ¿no? Porque es una carta que nos habla mucho de la fantasía, que nos habla de las idealizaciones, como decíamos anteriormente. Es una carta que nos habla de esa necesidad evasiva en donde me desconecto de la realidad para no aceptar lo dolorosa que esta realidad es. Y en esa idealización y en ese mundo paralelo que se arma en el pensamiento, muchas veces tendemos a idealizar también a personas y a imaginarnos un montón de cosas con esas personas cuando esas personas no tienen un interés romántico hacia nosotros. Entonces, cuando aparece esta carta me parece muy importante también identificar por qué y desde qué momento empezamos a considerar de que la realidad es dolorosa o que la realidad es tan dolorosa que es mejor evadirla, ¿no? Incluso puede que el deseo, la promiscuidad o la vivencia, ¿no?, de estas relaciones que pueden ser un poco tormentosas esté conectado con esta
con esta sensación, ¿no? de que la realidad no es lo suficientemente buena, e incluso puede que esté conectado también con heridas de la infancia, porque la carta de la sota de copas nos va a hablar mucho de la niñez y nos va a hablar mucho de algunas herramientas emocionales que no hemos adquirido, que no hemos logrado desarrollar, pero con una gran sensibilidad que incluso a veces puede ser negada, que nos lleva a sentirnos un poco víctimas de la realidad. Entonces elijamos atacar primero o tratar de controlar las situaciones. Yo creo que también hay una cosa acá que es importante revisar, por ahí un poco más suavecita que las otras, que es esto de considerar que los vínculos o las relaciones son algo que se puede mostrar a los demás, ¿no? Esto como si fuese un logro, ¿no? Como si fuese un trofeo del que puedo estar orgulloso, un objetivo más tachado de la lista. Entonces puede que se genere también una ambición vincular que puede no estar suficientemente conectada con lo que realmente deseamos, ¿no? Desde nuestro ser. Entonces, en resumen, acá lo principal a sanar y a descubrir va a estar relacionado a la ira, va a estar relacionado también a este deseo tan intempestivo, va a estar relacionado también al vínculo de nuestras necesidades primarias y a esta necesidad también de someter y de controlar al otro, ¿no? También esta evasión de la realidad que, como digo, puede estar conectada con situaciones de la infancia en donde nuestra sensibilidad no fue atendida, no fue permitida, no fue trabajada, entonces quedó ahí como una inmadurez emocional que nos quita una herramienta muy importante a la hora de poder gestionar tanto la ira como el deseo, ¿no? Y por último, esto de considerar a las relaciones como un trofeo más que como una experiencia de intercambio, de crecimiento y de evolución. Bueno, vamos a ir ahora hacia la opción número 2. Acá tenemos la opción número 2 representada por la carta del 5 de espadas en posición invertida, que es una carta también bastante importante que ya nos va tirando algunas claves sobre cuál es el eje central o el impedimento central para poder conquistar esas relaciones. Vamos a tirar algunas cartitas más para poder completar o complementar esta información. Bueno, parece que acá hay algo muy importante en torno al aprendizaje de definir nuestro propio camino, ¿no? Acá puede darse una dependencia, tanto consciente como inconsciente, con los aprendizajes familiares, ¿no? Estas cartas suelen representar a personas que son muy permeables ante lo externo, ¿verdad? Ante las opiniones de los demás. La carta del 5 de espadas en posición invertida habla de una especie como de distancia del conflicto, ¿no? Esto de evitar el conflicto y por ese motivo no tener como la fuerza suficiente para pararme y decir, bueno, esta es mi vida y yo elijo de qué manera quiero vivir y con quién me quiero relacionar. Puede ser que cuando aparecen estas cartas sea un escenario posible de que las personas hacia las que nos sentimos atraídas no sean aprobadas por nuestro entorno, entonces que al ver que pueden generar un conflicto o una distancia con nuestros entornos cercanos, decidamos simplemente tomar distancia o inconscientemente saboteemos estos vínculos o relaciones, ¿no? Acá se da una cosa de que con la carta del 5 de espadas se da esta sensación de que si yo digo lo que soy, si yo planteo lo que yo quiero y si yo pongo límites a los demás, estoy siendo agresivo o agresiva, estoy siendo violento o violenta o voy a ser expulsado del clan. Entonces hay un permanente ceder no solo hacia las opiniones de nuestros amigos, de nuestra familia, sino incluso también ante la pareja, ¿no? A fin de evitar el conflicto o de posponer el conflicto, puede que terminemos viviendo un montón de situaciones que no tenemos ganas de vivir. Entonces acá se genera un desafío muy interesante con la carta del 5 de espadas en posición invertida, que tiene que ver con el de aprender
a poner límites a los demás, a mantener un gran aplomo en la manera en la que queremos vivir nuestra vida, en la manera en la que sentimos en nuestra intuición, sin tampoco pasarnos como de vuelta al punto de llegar a ser efectivamente violentos o agresivos con otras personas. Pero también la carta del 2 de espadas en posición invertida nos va a hablar de dos cosas muy importantes, y una tiene que ver con los mecanismos de defensa y otra tiene que ver con el tema de las decisiones. Cuando aparece la carta del 2 de espadas en posición invertida puede haber mucho miedo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Puede ser que estemos como en esa situación de, ay, no sé cuál es la decisión correcta, que si esta persona, que si esta otra, que si me la juego, que si la escribo, que si no la escribo. Entonces que esa misma indecisión sea la que nos lleva a consultar también a otras personas sobre qué es lo que tenemos que hacer. Cuando acá tanto el océano de fondo como la luna nos hablan de que hay un caudal de intuición enorme que estamos desoyendo, ¿no? Entonces acá es muy importante ir hacia adentro, ver hacia adentro y conectar con esa sabiduría profunda también, con esa intuición que nos va marcando el camino. Entonces hay una cuestión acá de falta de aplomo en la individualidad, falta de aplomo en uno mismo. Es como muchas cartas que están muy puestas, que hablan de estar muy puesto al servicio de los demás, o que están como muy enfocadas a la opinión de los demás, pero que no les cuesta aceptar o darle entidad o fuerza a sí mismas, ¿no? A ustedes mismos en realidad. Por lo tanto, acá el tema de la decisión y del aplomo va a ser algo fundamental, pero también acá hay algo muy importante en estas espaditas, que es algo súper defensivo también, ¿no? De hecho, si vemos acá, esta mujer tiene los ojos vendados, es decir, de que hay una información que le falta, hay algo que no ve, y si bien podría servirse de la intuición para poder completar esos espacios o para poder decidir a pesar de no tener plena información, al no tener esa información aparece el miedo a ser herido, el miedo a ser lastimado. Entonces se coloca en esta posición de defensa en donde, bueno, el primero que se acerque, sácate lo corto. Entonces hay una cuestión acá muy fuerte, una polaridad en donde por un lado está la evasión del conflicto, pero por otro lado también le tengo tanto miedo al otro que no lo permito ingresar en mi vida, no permito que entre a mi vida y que me acompañe. Además, como es una carta número 2, nos habla de que hay mucho deseo de asociación, de compartir, sin embargo hay mucho miedo, entonces se genera con una contradicción en donde, bueno, quiero a un otro pero le tengo miedo al otro, entonces pongo las armas súper arriba, me dejo influir un montón por las decisiones, por los pensamientos o por las impresiones de los demás, entonces termino decidiendo un poco según lo que me dicen los otros en vez de basarme en la intuición o incluso en la sensación de llamado divino que puede tener una persona, ¿no? La carta del juicio es una carta que nos habla de la comunicación, pero también nos habla de esto de poder reconocer a dónde está nuestro destino, ¿no? Esto de poder, a través de la intuición, reconocer a dónde está nuestro llamado divino. Y eso es uno de los principales desafíos. Creo que la confianza en esta voz interna es la única herramienta que en este caso para las personas que eligieron esto va a posibilitar este encuentro con el otro, este festejo con el otro, ¿no? Bueno, por último vamos a ir a la opción número 3. La carta del 8 de oros en posición invertida. Vamos a tirar unas cartitas más para poder completar o complementar esta información, aunque ya esta carta por sí misma nos da muchísima claridad y muchísima información de algo que es muy importante saber, reconocer e internalizar para poder construir esos vínculos saludables, satisfactorios y bonitos. Uy, saltó. Bueno, la carta del 8 de oros en posición invertida suele describir a personas que piensan o sienten que el amor se encuentra, ¿no? Esto de
como si el amor fuese un bien de mercado, como bueno, como si fuese un paquete de arroz, voy al súper, busco amor, lo compro, listo, lo tengo, ya me lo aseguré. Y el amor no es así, las relaciones no son así. De hecho, en esta misma pregunta lo planteamos de esa forma. Las relaciones no se encuentran, se construyen. Por lo tanto, no alcanza con encontrar una persona que nos guste, que tenga intereses parecidos, que esté dispuesta a tener un vínculo con nosotros y ya, sino de que hace falta una inversión de energía diaria, día a día, y las relaciones jamás van a ser perfectas del día 0 hasta el último. El vivieron felices para siempre no existe y todos los días aparecen nuevos desafíos. Así como este personaje tuvo que esculpir muchísimas monedas de oro hasta que le salgan así de bonitas y así de perfectas, y sigue mejorando y sigue esculpiendo. De la misma manera, tenemos que esculpir dentro de nuestras relaciones ese valor que queremos ver en ellas, ¿no? Entonces, es una carta que principalmente nos habla de que las relaciones son todos los días. Lo que hacemos cuando nos levantamos, lo que hacemos cada vez que vemos a la otra persona, cada vez que le vamos a dar nuestra opinión, cada vez que vamos a expresar nuestro amor, nuestro afecto. Las relaciones necesitan ese trabajo diario y puede que los errores y puede que esos momentos en donde la relación no parece ni tan bonita ni tan perfecta sea un escalón necesario de aprendizaje justamente para poder mejorar, para poder transmutar ese vínculo, ¿no? También, bueno, hay una cosa acá del escapismo también, ¿no? Bueno, cuando algo no me gusta mucho, me voy. Básicamente hay una cosa acá también muy evasiva de, bueno, yo me quedo mientras las cosas sean bonitas, livianas, simples, fáciles, y cuando se empieza a poner difícil o cuando tengo que trabajar o cuando me empieza a tocar heridas emocionales que llevan mucho tiempo sin tocarse, me voy. Así como hace este personaje de la carta del 8 de copas, que deja atrás todas estas copas y emprende un camino hacia lo desconocido, así como hace el loco que nunca se queda en ningún lugar, que está siempre en movimiento. ¿Y de dónde viene todo esto? Que puede ser consciente o inconsciente, porque no siempre el irse o la evasión es exacto de irse, pero tal vez empezamos a poner cada vez menos o a encontrar cada vez más problemas en un vínculo hasta que terminamos por disolverlo, por diluirlo, saboteándolo, porque no correspondía con todos esos requisitos y con todas esas idealizaciones que estaban presentes, ¿no? No se corresponde con esa idea de perpetua diversión, de perpetua liviandad, ¿no? También hay mucho de libertad, acá hay una necesidad de libertad muy grande, pero tampoco hay mucha disposición a poder conquistar esa libertad, ¿no? Es como que como si hubiese un deseo de que la libertad aparezca y ya, y se nos sea otorgada y se nos sea dada, y muchas veces incluso sin brindarle libertad a la otra persona, ¿no? Entonces me parece que es importante tener en cuenta todo esto. Pero ¿de dónde viene todo esto? De esta reina de copas en posición invertida, que nos puede hablar de varias cosas. Yo creo que puede que nos hable del vínculo con nuestra mamá, puede que incluso eso que hace falta sanar, eso que hace falta, esa piecita que hace falta mover para que todo el engranaje funcione mejor, esté en el vínculo, en la relación y en las memorias que tenemos de mamá o de nuestra figura materna. Pero también la carta de la reina de copas nos habla de algo muy importante, sobre todo cuando sale invertida, que es de las emociones que han sido negadas, de las emociones que han sido reprimidas, ¿no? En todo el tarot, esta es la única copa que aparece cerrada. Por lo tanto, tiene que ver, las copas en el tarot representan el corazón simbólicamente. Entonces, es como, bueno, haber puesto en el corazón ahí un montón de emociones que incomodaban, que no gustaban, que molestaban, y cerrarlo y dejarlo ahí, esperando que esas emociones desaparezcan o por lo menos no molesten. Y la verdad es que eso no sucede. Empieza a generarse una presión y una podredumbre que hace falta limpiar, que hace falta liberar, ¿no? Entonces, cuando sale en posición invertida, habla de la importancia en empezar a destapar justamente esa copa y a reconocer
cuáles son todas esas emociones que no fueron expresadas, todas esas heridas que no fueron trabajadas y que fueron reprimidas y ocultadas y que están hinchadas, que están inflamadas y que cada vez que alguien las toca duele muchísimo. Entonces es mejor irse para que nadie la toque, cuando tal vez lo que hace falta es exprimirlo para que todo eso salga y poder efectivamente vincularse sin esa hipersensibilidad. Bueno, eso fue todo, espero que hayan podido resonar con sus mensajes. Creo que la mejor manera de aprovechar este video es poder quedarse con lo que resonó y liberar lo que no, pero creo que el ejercicio de la autoindagación, de mirarse a ustedes mismos y de poder preguntarse realmente es la mejor herramienta que tienen. Pero si quieren una lectura de tarot personalizada, en donde puedan resonar al 100%, no duden en escribirme. Chao, nos vemos.